Bendiciones para todos. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. Nos representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bienvenidos una vez más a Una palabra tuya bastará para sanarme. Reflexiones diarias del Evangelio. Leamos el Evangelio. 6 días antes de la Pascua, volvió Jesús a Betania, donde se encontraba Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Le prepararon allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Pero María, tomando una libra de perfume de nardo legítimo, de mucho valor, lo derramó sobre los pies de Jesús y lo enjuagó con sus cabellos. Toda la casa quedó impregnada de la fragancia del nardo. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, que era el que le había de entregar, exclamó: ¿Por qué no se han vendido este perfume en 300 denarios para darlo a los pobres? Esto lo dijo no porque sintiera afecto alguno hacia los pobres, sino porque era un ladrón, como estaba encargado de la bolsa. Robaba el dinero que en ella se guardaba. Pero Jesús intervino diciendo: déjala en paz. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Porque pobres ya los tendréis siempre entre vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entretanto, una gran muchedumbre de judíos se enteró que Jesús estaba allí. Acudieron no solo por verlo a él, sino por ver también a Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús, que por medio de este evangelio sean perdonados nuestros pecados, así sea. Hoy Juan nos trae este pasaje donde él lo cita 6 días antes de la Pascua, ¿no? Marcos y Mateo lo citan 2-3 días antes de la Pascua, porque lo organizan de una forma diferente la cronología. Pero lo importante es el hecho que sucede. Esto lo coloca Juan por la simbología. Juan trabaja mucho con los símbolos. Trabaja mucho con lo que es el pensamiento, el análisis, la enseñanza de los signos que Jesús hace, la simbología de Cristo, lo que Jesús hace, cómo lo piensa, cómo actúa, cómo hace las cosas. Todo eso Jesús tiene un impacto muy, muy grande y muy poderoso en la sociedad judía, en sus seguidores. Y nos narra de que llega a Betania y lo invitan a cenar. Muchos a veces pensamos que es en la casa de Lázaro, no. Es en una casa de uno de los seguidores de Jesús, donde él ha hecho un milagro de sanación. Pero uno de los comensales, como dice el Evangelio, es Lázaro. Lázaro sería la piedra o la mecha más bien, bueno, la piedra de construcción de lo que iba a ser la condenación, muerte y resurrección de Jesús. ¿A qué me refiero? Sería la mecha que dispararía la persecución más fuerte contra Jesús, porque en él se cumpliría todo lo que está en la ley, en la Torá, en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, donde Dios enviaría a su Hijo y él haría proezas, él haría milagros poderosos. Y el único que tenía el poder de resucitar a los muertos era Dios. Entonces con este milagro, Jesús dejó muy claro quién era él, para dónde iba. El poder del Padre es en él, su manifestación de resucitar a los muertos, que es el milagro más poderoso. En ese tiempo habían dramaturgos que también sanaban, liberaban, predicaban, hacían prodigios, pero no de la misma manera como el de Jesús. Es más, hay casos donde resucitaban a muertos, pero solo se sabía, no había una comprobación. Por eso el Evangelio es tan exacto al decir que ya Lázaro llevaba varios días
de muerto, para comprobar y para que se dieran cuenta de que no era simplemente, y que ya olía fétido, dice el Evangelio, que no era simplemente, ya está en un estado de descomposición, no simplemente era que llegó y estaba dormido y lo despertó, no, sino que realmente estaba muerto y que Él lo resucitó. Esto hizo que muchísima gente lo siguiera, por eso al final de la pericopa del pasaje que hoy leímos, mucha gente venía a curiosear, a ver a Jesús, pero más que todo a ver a Lázaro. Lázaro se convertiría en un discípulo de Jesús, y un ejemplo palpable del poder de Dios y un testimonio muy poderoso. Una cosa es la predicación, una cosa es el razonamiento, una cosa es el pensar que Jesús es el Señor, que es el Salvador, que trajo bendiciones, pero es muy diferente cuando usted ve un testimonio andando, cuando usted ve el poder de Dios actuar y ve un milagro poderosísimo que Dios hace y cómo está de pie. Estaba muerto y ahora está caminando, porque Dios trae la vida espiritual y la vida eterna. A eso los apóstoles toman muy en cuenta para su evangelización y para el crecimiento de la iglesia primitiva, donde el testimonio de prodigios que hacen en continuación del legado y del poder que Jesús les otorga es grande. Y esto confirma todas las tesis, todas las teorías, toda la predicación, toda la forma de decir, de proclamar de que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que Jesús es el Salvador, que Jesús viene a darnos vida y vida en abundancia. Es este milagro, sobre todo el más importante, porque Lázaro tenía una importancia en la sociedad y su familia, y es un milagro tan irrebatible que logra que ya tomen la decisión fundamental de plantear, hacer, esgrimir, organizar una estrategia para deshacerse de Jesús, porque la cosa iba cogiendo mucha fuerza, mucho poder, mucha fama Jesús, y mucha gente lo estaba siguiendo porque creía en el Mesías. ¿Por qué? Porque aparte de predicar o hablar, ver los milagros y ver que los discípulos y apóstoles hablaban, decían, comunicaban todo lo que estaba sucediendo, que la gente recibía muchos milagros en muchas áreas, en sanación, en liberación, en prosperidad, y ver a los que eran enfermos sanarse, a los que estaban muertos resucitar, milagros de prosperidad, la multiplicación del vino, los peces, del pan, y otros milagros también que sobrepasan el entendimiento, pero ver pruebas reales de que no se está hablando mentira, no se está esgrimiendo solo una teoría, sino que hay un fundamento y hay una prueba palpable del poder de Dios. Es el testimonio más devastador y más poderoso que hay. Por eso es que deciden, este es el detonante de decir, no, ya tenemos que hacerlo rápido y tenemos que hacerlo urgente, porque este personaje no le podemos dejar que siga haciendo lo que está haciendo y que siga cogiendo el poder que está teniendo, porque los sumos sacerdotes, los levitas, los fariseos, toda esta gente tenía miedo a una revolución civil, cosa que se haría en el futuro, después, 60 años después de la resurrección de Jesús, que fue devastador y destruyó gran parte de lo que es Jerusalén y el pueblo judío, pero en ese momento creyeron que era la mejor opción, y muchos de sus seguidores y de sus discípulos y de sus apóstoles eran personas que habían tenido una experiencia personal única, poderosísima con Jesús, y en eso encontramos a María. Gregorio I,
el Papa Gregorio Magno, Gregorio I, eh, bajo una tradición también, una teoría, pseudo teoría, donde se juntaban todas las Marías en una sola. María Magdalena sería todas las Marías y por lo tanto sería la gran prostituta, la gran trabajadora sexual, si lo queremos llamar así, pero eso ya se corrigió. Pero en el cúmulo de la sociedad, en la mente colectiva de todos, todavía hay mucha gente que cree que María Magdalena era una mujer de la vida alegre, como coloquialmente y pintorescamente se le dice, de estas mujeres que venden su cuerpo para poder ganar un recurso económico. Pero no, esta María no era la misma María Magdalena. Pero lo que ella hace es totalmente eh, impactante, es un símbolo trascendente donde escatológicamente, apocalípticamente, proféticamente, le da un sentido y le da una manifestación de lo que está haciendo ella, de llegar a que posteriormente Jesús sea glorificado, Jesús sea condenado, sea crucificado y resucite triunfalmente. Hay mucho que podemos hablar, hay mucho en que podemos pensar, especular del cómo, el por qué. En el texto no es claro en muchas cosas. En una estrategia donde el lenguaje semítico permite divagar y profundizar y en un mundo creativo e imaginario poder pensar muchas cosas, pero sí hay ciertos puntos fundamentales del relato donde nos explica muchas cosas. El ungir la cabeza de un invitado era normal, no era algo que fuera ungir con aceite, con óleos, no era algo que fuera óleo, viene oleato de olivo, no era algo que fuera fuera de lo común, no, era algo que se hacía para bendecir, para sanar, para el progreso como acción de beneficio. Pero ella, y sobre todo en Juan, lo narra más específicamente y se centra más que todo, más que en los evangelios sinópticos Marcos y Mateo, en que ella coge un ungüento de nardo. En la Sagrada Escritura dice que es costoso, que es, para que me entiendan, original, porque había también falsificaciones. Y este ungüento, este aceite, lo esparce, lo unge, ungido, por eso se llama Jesús el ungido de Israel, porque a los reyes los ungían con óleo, con aceite, y era el ungido para la misión de Dios, era el señalado, era el escogido para esa tarea. Después ella, al griego crisma, crismado, cristiano, o sea que fue sellado, fue prometido, fue consagrado, fue ungido, fue seleccionado. Todo eso son palabras similares. Y sus pies son ungidos con este nardo, que era muy costoso. ¿El nardo de dónde viene? El nardo era una de los componentes cosméticos de muchas fragancias, y de por sí era muy costoso porque se da en el Himalaya, se da en la India, y muchos pueblos, no solo el judío, lo apreciaban muchísimo, era más costoso que el oro, y era utilizado para como fechas muy especiales y momentos muy importantes, porque era muy costoso. Mucha gente lo compraba y lo almacenaba o lo convertía en ungüento, que es la mezcla con varios óleos, con varias esencias, con varios aceites, y se volvía más pastoso, se volvía más cremoso para que durara más. Y este ungüento, este nardo, que valía muchísimo dinero,
300 denarios, nos dice la Sagrada Escritura, que era lo de, en esa época, el salario de un trabajador en un año, de un jornalero un año, o sea que era bastante dinero, que esta mujer lo tenía reservado. No se sabe para qué era, pero el hecho es que ella lo tiene y hace este gesto tan importante, que sería preludio, Jesús mismo lo dice, para su sepultura. ¿Por qué? Porque esto también tiene conexión con Lázaro. Cuando los muertos los embalsamaban o los preparaban para la sepultura, preparaban sus cuerpos con óleos, preparaban sus cuerpos con ungüentos, con esencias, para que el proceso de putrefacción fuera no tan fuerte, el olor ni la descomposición fuera tan contundente en el cuerpo. Era algo, igual tenían que lidiar con los restos y el proceso de preparación. Entonces siempre, y como signo de entrega hacia la otra vida. Entonces para el judío el cuerpo, el alma, la mente, el espíritu era uno solo, no era dividido como en lo griego. Entonces el cuerpo también tendría que tener una ceremonia y tendría que estar preparado, porque así tendría que ser en el más allá, en el reino, en la preparación del reino de los cielos, a los que creían en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no todos creen en la teología, porque hay diferentes teologías judías, y enjuaga o limpia sus pies con sus cabellos. El tener el cabello largo no era permitido, o sea, andar con el cabello como ahorita andan las mujeres boleando mechero por lado y lado no era algo común. Es más, tiene un significado de que era una persona que se dedicaba precisamente al oficio más antiguo del mundo, que es la prostitución. Entonces ahí hay una conexión que se hace. Esta persona habrá recibido una gran sanación, un gran encuentro personal y poderoso con Dios, para llegar a ser con Jesús, para llegar a ser este regalo que le hizo a Jesús, este cariño, este amor tan profundo, para humillarse, el arrodillarse, y el ungirle los pies no era algo habitual, no era conocido, era conocido el ungir la cabeza, pero los pies no. Esto es un signo de sumisión y de entrega y de reconocimiento que Jesús es el Señor, el Salvador. Tiene una simbología, una semiótica muy profunda sobre quién era Jesús, para ella quién era Jesús. Y el agradecimiento, cuánto tiempo habrá tenido y cómo lo habrá conseguido, y todo lo que tuvo que hacer para conseguir ese nardo, no lo sabemos. Pero sabemos que el mismo Evangelio nos dice que era muy costoso, era legítimo, que costaba mucho. Y este signo hizo de que los apóstoles, entre ellos, en Juan es más específico, habla de Judas Iscariote, que era el que administraba la bolsa común. ¿Qué es la bolsa común? En la antigüedad o en el cristianismo primitivo, todos los bienes se compartían, todos los bienes eran para ayudarse. Algunos, sobre todo las mujeres que tenían más recursos, apoyaban económicamente esta causa. Muchos vendían sus bienes y se los entregaban a esa economía solidaria. ¿Por qué? Porque veían a Jesús y veían que ya era el fin de los tiempos, y veían que toda organización necesita un recurso económico y que todos debían de velar por todos. Es un sistema social y es un sistema económico muy diferente al que vivimos en la actualidad, que ese sería el mejor forma de poder llegar a tener esa solidaridad entre todos. Pero también había cierta mezquindad, y unos que otros se arrecostaban
Por eso Pablo, cuando va a las misiones, les dice, no, yo no dependo de ustedes. Yo trabajo y el que eh, quiera recibir, todo trabajador es digno de recibir su salario, dice el Evangelio. Y él les decía, el que no trabaje, que no coma. O sea, ya se traspasaba ese buen objetivo de que la economía sistemática que se estaba manejando, ese sistema solidario, también incitaba a otras cosas. Entonces, en el Evangelio de Juan es muy preciso al decir de que Judas, primero que todo, él manejaba la bolsa común. Eso quiere decir de que Jesús le tenía bastante confianza y era uno de sus apóstoles. Pero al cabo del tiempo se torció porque sus tendencias eran hacia el lado oscuro, hacia el lado del enemigo, hacia el lado de lo material, y eso es lo que lo doblega a Judas en el fondo. También una frustración porque él esperaba que Jesús fuera un Mesías guerrillero, un Mesías como el rey David, que cogiera y sacara a cuchillo y a espada a los romanos, pero Jesús venía a salvarnos y a liberarnos de otra forma, la forma más importante, que es la salvación eterna, el reino de los cielos y un cambio personal hacia la vida, hacia el entorno, hacia la sociedad, que realmente muchas veces se cree que con espadas se va a cambiar todo, pero no, las cosas siguen. Toda la historia de la humanidad nos narra cómo guerra contra guerra, pueblo contra pueblo, nación contra nación, casa contra casa, familia contra familia, y eso no ha cambiado. Lo único que hace cambiar el ser humano es lo que hay en el corazón del ser humano, y eso es muy claro en Jesús, pero para Judas no lo era. Y acota Juan de que él sacaba, era ladrón y sacaba de la bolsa. Esto es una certeza que hay posterior a lo que sucede, que se dan cuenta, organizan y miran y observan de que las cosas no eran como se manejaban en ese momento. En ese contexto también otros apóstoles, no solo Judas Iscariote, cuestionan lo que ella hace, cuestionan que no se haya podido vender y repartirlo a los pobres. Claro, esto con doble sentido. ¿Cuál era el doble sentido? No solo repartir algo a los pobres, sino que a ellos también les quedara, para que ellos pudieran disfrutar de esos recursos. No viendo realmente cuál era el objetivo primordial, que era preparar, era preludio de lo que iba a sufrir Jesús. Yo creo que la mente de esta mujer de María pensaría que sería tal vez una única vez que ella podría darle este regalo, darle todo lo que tuviera de más valor, porque a Dios se le da lo que más importante podemos tener física y espiritualmente, porque de pronto no lo volvería a ver, porque se hablaban rumores de que Jesús corría peligro desde ya hace tiempo. Entonces yo me imagino que también eso fue algo que la motivó, y también el Espíritu Santo, a hacer esa acción de agradecimiento que quedó impregnado, quedó impactado en la mente de los apóstoles, para ellos comprender cuál iba a ser el proceso en que Jesús iba a estar, que no lo entendieron en ese momento. Eso es algo que cuando ya llega el Espíritu Santo y Jesús resucita, se les abre sus mentes, entienden el porqué, el cómo y el para qué de todo. Jesús, ¿qué le dice? Que no la molesten. Jesús se molesta, Jesús le dicen, déjela tranquila. Los pobres siempre los tendréis. ¿Por qué dice eso? Primero porque está en la Tanakh, está en el Antiguo Testamento. Y es sabiduría, del libro de sabiduría también, y Deuteronomio. ¿Por qué? Porque eso vincula a que hay que, cada día trae su afán, y hay que vivir cada momento con intensidad, con pasión espiritual. No apasionamiento, sino con pasión espiritual, con un sentido profundo, que era lo que ellos no estaban encaminados. Ellos estaban, era
disfrutando y viendo otras cosas, estaban comiendo, estaban disfrutando de la cena, pero ellos no estaban pendientes de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento y qué significaba y qué trayectoria, qué impacto tendría en Jesús y tendría en este relato en la trascendencia del cristianismo primitivo. Y hace este análisis y es una profecía hacia el futuro de que y un análisis sociológico de que siempre vamos a atender a los pobres. ¿Por qué? Porque el sistema económico, llámese socialismo, comunismo, capitalismo, todos los sistemas que hemos tenido son sistemas donde los más poderosos, los más ricos, son los que organizan las leyes y la economía. Por lo tanto, no todo el mundo tiene accesibilidad o va a tener esa posibilidad de surgir y de salir adelante. El ser humano es muy mezquino, el ser humano es muy individualista, así como Judas Iscariote robaba para él mismo. Somos así, el ser humano piensa primero en la persona, segunda en la persona y tercero en la persona. Ya si algo queda por ahí, piensa en el prójimo, en los demás. Era algo que Jesús estaba buscando cambiar, porque aparte de que los judíos fueran solidarios y hubieran máximas, hubiera todo un pensamiento teológico y de ley en la Torá, en la Tanakh, en el Antiguo Testamento sobre la solidarización entre el pueblo, entre la viuda, los huérfanos, entre los más necesitados, entre los leprosos, entre los pobres, que esto trasciende también el cristianismo primitivo, pero es Jesucristo realmente que le da un sentido mucho más profundo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, que esto también se halla en el Antiguo Testamento, pero Jesús lo proyecta con una rigurosidad y una vigencia mucho más profunda y mucho más poderosa que la tradición como tal judía. Y es lo que es esta solidaridad y este amor compartido el que quiere dejar como legado Jesús. Pero sabemos que el ser humano hoy piensa una cosa, mañana otra, y muchos terminaban torciéndose, esa es una palabra bíblica, se torcían del camino de Dios y querían hacer cosas que no estaban a favor de el Señor. Jesús, ¿por qué permitía que Judas Iscariote hiciera estas cosas? Para mí, porque hay muchas teorías y muchos análisis sobre Judas Iscariote. ¿Por qué lo permitía? Porque él estaba dando oportunidad. A Jesús tendrían que entregarlo, fuera Judas Iscariote, fuera otro. Eso era algo que se tenía que cumplir y era lo profetizado por Jesús y en el Antiguo Testamento. Y lo encontramos en el Salmo 19, 20 y 21. Pero para mí, él estaba dando una oportunidad para que al final ver él qué iba a hacer, si realmente se iba a torcer o no se iba a torcer. Y Dios permite muchas veces el caminar, que hayan cosas en nuestra vida, pero Él nos da como la puerta de cambio, nos da la conciencia para entender y decir, no, eso no es por ahí, y eso está mal, tiene que cambiar, pero a veces somos muy soberbios y a veces seguimos nuestros impulsos bestiales, ni siquiera animales, bestiales, que nos alejan de Dios, nos apartan de ese amor, desfiguran esa imagen de Dios en nosotros. Por eso Jesús, a mi forma de analizar, espera a ver qué va a suceder hasta el último momento. O sea, Dios nos da esa oportunidad hasta el último momento de arrepentirnos, de cambiar, de darnos una oportunidad en su misericordia. Pero ya sabemos en qué iba a terminar todo con Judas Iscariote. Ahora, el mensaje de entrega total de esta mujer, el signo y símbolo que hace, es muy importante
porque nosotros debemos darnos todo a Jesús, a Dios, en todo sentido, sin pensarlo, sin racionalizarlo, sin dejarnos llevar por pensamientos como esta mujer, que esta mujer ganó bastante espiritualmente, al decir, no, yo mejor guardo este nardo, yo lo vendo, no, pues le voy y le llevo un pancito a Jesús, porque pues a Jesús, pues, no, ella lo hizo porque fue algo que le nació del corazón. Muy importante la palabra de hoy, nacer del corazón, tiene que nacer. Las ofrendas más importantes no es solo económicas, no solo materiales, no solo de hechos, sino que salga del corazón, que sea algo que nazca de lo profundo. Si no hubiera sido así, Jesús le dice, no, no, hágame el favor, déjeme quieto, porque las mujeres, al estar en contacto con los rabinos o con el hombre judío, era muy mal visto, sobre todo con un maestro, con un rabino. Era, algunos fariseos lo llamaban como impureza, más si era una mujer de esta categoría que se dedicaba a una de las profesiones más antiguas de la humanidad, la prostitución. Era una impureza terrible de que una mujer de estas tocara a un rabino, aún a un hombre judío como cualquiera, pero más a un hombre santo, porque el rabino viene de elegido, viene rabbi, viene de excluido, viene de santo, si queremos darle esa connotación también. Pero Jesús permite que ella se acerque a él recibiendo su ofrenda de amor. Entonces por eso este pasaje es tan fundamental en la predicación de los apóstoles, en la vida que nosotros debemos de tener, de ofrecerle todo lo que tengamos en nuestro ser a Dios, material, espiritualmente, una forma completa, de un amor sin condición, de un amor sin esperar nada a cambio. Los apóstoles que hacían, algunos esperando qué podían sacar de ventaja. Entre ellos, pues el que más se torció fue Judas Iscariote. Espero que hoy podamos reflexionar. La palabra de hoy es ofrecer al corazón, ofrecer con todo el corazón a Jesús, del corazón nuestro el corazón de Jesús. Por eso el Sagrado Corazón de Jesús tiene una importancia tan grande y tan maravillosa. Para el pueblo semítico el corazón no era simplemente, ay, los sentimientos, ay, yo como quiero, yo como no. Es la esencia de la vida, es la fuerza espiritual, está todo lo que está en el ser, está en el corazón. Es lo que lo mueve, material y espiritualmente. Debemos de ofrecerle a Dios nuestro corazón, hacer todo con amor, realmente, con pasión, con ofrecimiento, y eso tiene un poder muy grande y poderoso.